¿Paz o justicia? Soy un hombre, soy un pueblo. El pueblo es superior a sus dirigentes. El país nacional contra el país político lucha contra las oligarquías. ¡Lucha! ¡Lucha! ¡No dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular! ¿Qué le decimos a los medios de comunicación? ¡Fuera! 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 Ni un paso atrás. Desde la llegada de Gustavo Francisco Petro Urrego a la presidencia de la República el 7 de agosto de 2022, los colombianos presenciaron, más que la posesión de un nuevo gobierno, un cambio en la manera de dirigir los destinos de Colombia, la nación de los eternos problemas y la violencia crónica, y al mismo tiempo potencia mundial de la vida. Ese país que el presidente relaciona constantemente con 100 años de soledad, la obra cumbre del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Presidente de Colombia. Sin duda, un hecho histórico por el que muchos colombianos tuvieron que esperar prácticamente toda su vida. Lleva mucho tiempo esperando un momento de dignidad y esta es la oportunidad que tenemos y no la podemos despilfarrar. El ascenso de Petro al poder y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez partieron la historia política de Colombia en pedazos. Un avance democrático para muchos y para otros un golpe de suerte que un revolucionario haya podido llegar vivo a unas elecciones en un país en el que las llamadas fuerzas oscuras no les ha temblado la mano para asesinar a quienes ha señalado de comunistas, castrochavistas o neocomunistas, como ahora los llaman otros. Este país no es moderno, su sociedad es premoderna, su clase dirigente es premoderna, es anacrónica. De verdad queremos un país libre, un país demócrata, donde nuestros derechos y nuestros deberes sean respetados. El único que ha tenido visión de Estado ha sido Petro. Los otros tienen visión de gobierno y de negocio y de privatizar el Estado. El primer presidente de izquierda que dejó la guerrilla del M-19 en un proceso de negociación y amnistía con el Estado hace más de 35 años, que logró colarse en los vericuetos de la precaria democracia colombiana y que durante su paso como congresista libró fuertes debates contra la corrupción y denunció que el paramilitarismo se había tomado el poder del Estado en Colombia. Por eso decidí investigar el tema de Antioquia. La primera foto, el presidente Uribe, invitando a votar por él mismo y por sus amigos que están sentados atrás. Amigos que, como ustedes observan, ya habían sido denunciados en los debates del Congreso. Con ello, reveló los vínculos de políticos y grupos económicos con masacres y desplazamientos de miles de campesinos, lo que causó un fuerte remesón en el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y produjo la captura de numerosos parlamentarios y miembros del poder, un hecho que aún sigue levantando ampollas. Si bien estas graves denuncias le dieron a Petro una relevancia política, fueron también la causa de enemigos muy poderosos que lo han atacado y lo siguen tratando de destruir en todos los sentidos. La animadversión y los odios que despierta el nombre de Gustavo Petro Urrego entre la oligarquía colombiana se pudo evidenciar durante su paso como alcalde de la capital del país, cuando tuvo que soportar las arremetidas de sus rivales políticos, incluyendo por supuesto los ataques de la prensa hegemónica capitalina, que buscó la manera de desprestigiarlo y hacerle la vida imposible al primer mandatario de izquierda, que llegaba con una visión revolucionaria a subvertir la tradición política y clientelar de la capital de Colombia. 21 unidades de cuidados intensivos, 7.000 metros cuadrados para urgencias, atención de esas urgencias, hospitalización.
Tal fue el grado de inquina en contra de Petro que el procurador general de entonces, el ultraconservador Alejandro Ordóñez, aprovechó la crisis generada con los poderosos empresarios de las basuras para propinarle la estocada de la destitución y lo inhabilitó para cargos de elección por 15 años. La Procuraduría General de la Nación impuso como sanción al señor Gustavo Francisco Petro Urrego la destitución del cargo y la inhabilidad general por el término de 15 años para ejercer funciones públicas. Pero el festejo por la derrota del alcalde de izquierda no duró mucho, porque el persistente Petro apeló ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la violación de sus derechos políticos, logrando que la justicia colombiana reversara el cuestionable fallo del procurador Alejandro Ordóñez. El contexto de estos antecedentes explican por qué la oligarquía y los medios hegemónicos no han ahorrado esfuerzos para tratar de menoscabar y deslegitimar al gobierno de Gustavo Petro en la presidencia de Colombia, quien a pesar de sus convicciones revolucionarias viene actuando como un político humanista, que está siempre cuestionando el poder y la riqueza desde una perspectiva que parece ir en contravía de los intereses del capitalismo, pero que en el fondo no es más que un planteamiento democrático y una lucha constante contra la desigualdad. El camino empinado del gobierno del cambio. La sumatoria de desigualdades y el descontento que convergió durante el estallido social llevaron a la presidencia a Gustavo Petro en 2022, quien contra todos los poderes confabulados logró ser elegido con 11.291.986 votos, en una de las elecciones con mayor participación en la historia de Colombia. Del gobierno de Duque salió el estallido social y debido al estallido social se unió el pueblo y hizo el cambio de gobierno que por 200 años nunca había pasado eso en Colombia. Generar antipatías y odios contra Petro era un propósito durante la campaña presidencial y para ello bastó con tratar de desprestigiarlo, asegurando que era un guerrillero comunista del M-19 que expropiaría las viviendas y la propiedad privada. Con todas las apuestas de la derecha confabuladas contra Petro y en favor del exalcalde santandereano Rodolfo Hernández, quien a pesar de afrontar graves acusaciones por peculado durante su paso por la alcaldía de Bucaramanga, fue inflado a través de encuestas y el benevolente apoyo de los poderes mediáticos. La contienda electoral terminó reñida y casi que les alcanza para lograr que el ingeniero fuera catapultado a la presidencia de Colombia. Por un margen de casi 700.000 votos, toda la oligarquía y sus extremos juntos fueron derrotados por la persistencia de Gustavo Francisco Petro Urrego. 2 años después de las elecciones, el candidato de la Liga Anticorrupción fue condenado en junio de 2024 a 64 meses de prisión, sentencia que no alcanzó a cumplir debido a complicaciones de salud que le produjeron la muerte. Las primeras tormentas del cambio se empezaron a desatar en los principales medios de prensa por el nombramiento de un equipo de gobierno conformado en su mayoría por desconocidos para la política tradicional. Entre comentarios racistas y burlones en torno a Francia Márquez, la primer vicepresidenta negra en la historia de Colombia, se escucharon también los cuestionamientos que sostenían que el país no podía quedar en manos de gente inexperta, sino de técnicos, cuando han sido precisamente muchos de ellos responsables de enormes desfalcos, además de formular políticas en contra del propio país. De América Latina. Como lo ha dicho la organización... Consideramos que hay que gobernar el país bien. En este momento hay mucha incertidumbre en todos los campos, especialmente en el tema de seguridad, en el tema del manejo de las reformas. Para nadie es un secreto que el gobierno del presidente Gustavo Petro llegó a, digamos, cuestionar y de cierta forma erradicar algunos negocios que tenían también los empresarios de este país, algunos relacionados con el Estado y otros con la misma ciudadanía.
Tenemos el ejemplo del tema de la salud, que era un completo negocio, o ha sido un completo negocio para los empresarios privados. Los vaticinios de los malquerientes apostaban a que con Petro la economía se iría abajo y que el costo del dólar se dispararía, lo mismo que ahuyentaría las inversiones y que el país colapsaría en poco tiempo. Nada de esto ha ocurrido, y a menos de un año de finalizar el primer gobierno de izquierda, los indicadores de 2025 demuestran un desempeño de la economía colombiana con gran solidez, siendo destacada entre más de 30 países de la OCDE en el cuarto lugar a nivel mundial. Si bien hay avances importantes en distintos frentes como la reducción del desempleo, la disminución de la inflación y una recuperación significativa de los estragos que dejó la pandemia y el enorme endeudamiento del gobierno pasado, hay también grandes dificultades ante un Congreso en su mayoría resistido para legislar a favor de las transformaciones sociales y con una oposición y unas empresas mediáticas decididas a llevar a Colombia a los peores escenarios. Hemos mostrado que hay un establecimiento con corrupción que todavía la tenemos como uno de los grandes problemas y hemos visto claramente cómo el establecimiento tiene unos medios masivos de comunicación que lo que hacen es desinformar. Ha quedado claro quién es el establecimiento, quiénes son los que no pueden escuchar la palabra cambio. Del suroccidente de Colombia para pedirle a Colombia toda la gran movilización que permita que el cambio sea posible. Ningún otro gobierno había sido sometido a tantos agravios e intentos de buscarle la caída como ha tenido que soportar Gustavo Petro desde su llegada a la Casa de Nariño, lo que ha mantenido al país en constantes movilizaciones, principalmente desde los sectores que respaldan al primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. Estamos luchando por una causa justa, estamos luchando por nuestros derechos, de que vivamos un país justo, que en el país haya, digamos, igualdad social, igualdad económica. Entre las tensiones diarias y el clima de hostilidad para atacar al presidente Gustavo Petro, sus electores y simpatizantes han acudido masivamente a las calles para manifestar su respaldo al mandatario, lo que significa para esa ciudadanía defender la democracia y el momento histórico, amenazados constantemente por quienes quieren bloquear o debilitar moral y políticamente al jefe de Estado. Caracol, RCN, Vicky Dávila, Néstor Morales, todos esos son unos periodistas prepagos, de los mismos con las mismas que han gobernado este país, que han masacrado al pueblo, que han masacrado la Constitución, que no nos han respetado nuestros derechos constitucionales, porque están aliados con las élites del narcotráfico en Colombia. Se ha vuelto recurrente que las reformas impulsadas por el gobierno hayan sido boicoteadas en el Congreso, tal como ocurrió con la reforma a la salud, que a pesar de la urgente necesidad de cambiar el sistema de intermediación de las EPS, ha sido saboteada y bloqueada en repetidas oportunidades por las bancadas de oposición del Congreso. Frente a este clima de hostilidad y renuencia, el senador Wilson Arias ha denunciado que algunos legisladores estarían obstruyendo los trámites para defender los intereses de las EPS, muchas de las cuales han financiado las campañas para su elección al Senado, razones por las que estarían entorpeciendo el derecho a la salud de los colombianos. Un Congreso de la República no solamente cooptado, financiado varias veces, opino yo, en campaña electoral como partido, en campaña electoral como candidato y después durante los trámites de los proyectos de ley. Mientras sectores de la derecha tratan de confundir y culpar al gobierno por la crisis de la salud, ocultan que el acumulado de deudas de las EPS privadas con clínicas y hospitales viene desde gobiernos pasados, los cuales fueron incapaces de ponerle freno al desangre del presupuesto público. Nosotros recibimos un sistema totalmente quebrado, un sistema que estaba a punto de colapsar. Recuerden que se había decretado una emergencia económica y social precisamente porque el sistema estaba colapsando.
Lo que vemos es que hay un mal manejo, no se ha gestionado bien el recurso financiero y esa intermediación es la que ha llevado a esta crisis tan profunda del sistema, porque en 30 años no se construyó un sistema de información público, transparente, para mostrar en qué se gastaba el dinero público. El caso de numerosas EPS quebradas o en déficit, además de recurrentes hallazgos de corrupción, dan cuenta de un sistema que demanda soluciones estructurales urgentes. Digamos, medicamentos de alto costo para pacientes crónicos, diabéticos, y los pañales también, y nos mantienen volteando de aquí para allá y nos mandan pendientes que llegan a la casa y nunca llegan. Aunque algunos insisten en defender el modelo de atención administrado por las EPS, desconocen que este fue una imposición de gobiernos neoliberales que le apostaron a convertir el derecho a la salud en un lucrativo y peligroso negocio privado que se enriquece mientras impone trabas y barreras a los usuarios. A mí personalmente, a mí me ha servido mucho la EPS que he tenido hasta el momento. Nunca me ha fallado y no entiendo por qué piensan hacer cambiar ese sistema ahora. De pronto tenga sus valencias, pero que las hagan, pero no hay necesidad de acabar el sistema de salud en este momento aquí en Colombia. Volver al seguro social es un desastre, eso quebró y eso es lo que se está planteando. De tal manera, eso ligado al tema pensional es otro tema también de cuidado. La ley 100 tiene un problema estructural que hay que cambiar, porque no es justo y valedero que las EPS, sin aportar un peso a la salud, estén manejando los dineros públicos. La reforma a la salud está diciendo algo que es contundente. No pueden seguir intermediarios financieros manejando los recursos públicos de la salud como si fueran plata del bolsillo de ellos, que eso es lo que han hecho las EPS. De tal manera que lo que estaba diciendo la reforma a la salud no es acabar todo y volver a hacer algo nuevo, escoger lo mejor que tengamos, pero transformar lo que más daño le hace al sistema. En 2024, la Contraloría General de la República denunció un robo continuado al sistema de salud por más de 11 billones de pesos, en el que algunas EPS habrían sobrefacturado tratamientos y presentado soportes fraudulentos en atención a pacientes fallecidos. Pues por negocio, y todo eso es negocio, todo eso es negocio. En 2025, la historia de desfalcos volvió a destaparse al hallar deudas acumuladas de las EPS a clínicas y hospitales que ascienden a 32.9 billones de pesos, cifras que según estimados financieros se podría triplicar. Para algunos defensores de las EPS, la crisis del sistema se debe a la desfinanciación por parte del gobierno, pero la entidad administradora de recursos de la salud, ADRES, asegura haber destinado 100 billones de pesos para el 2025, uno de los presupuestos más altos de los últimos años. ¿Es que es culpa del gobierno o a qué se debe que no se resuelvan estos? Pero no de este actual gobierno, eso es de los antiguos gobiernos. Es como que dice, actualmente se tapan un hueco para destapar otro. Todas estas discusiones en torno a las reformas se vienen dando en medio de contradicciones y de acusaciones, mientras miles de pacientes luchan en filas interminables, clamando por una atención al tiempo que otros mueren esperando un tratamiento médico. La desinformación es una estrategia de las EPS, además bastante desconsiderada con los pacientes, los están atemorizando, les están diciendo que les van a quitar el derecho y por el contrario lo que pretendemos es hacer efectivo el derecho fundamental y cumplir la ley estatutaria que es un mandato constitucional. Lo que toda esta problemática evidencia es la feroz disputa de sectores privados y políticos que desde la creación de la Ley 100 convirtieron el derecho a la salud en un atractivo negocio en el que prevalecen los intereses y las ganancias por encima de la vida de los usuarios. La gota que rebosó la copa se dio durante el trámite de la reforma laboral, en el que 8 senadores de la Comisión Séptima decidieron archivar el proyecto sin debatirlo e incumpliendo el trámite debido, que permitiría recuperar los derechos laborales arrebatados durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez mediante la creación de la Ley 789 de 2002, que acabó con las horas extras, el recargo dominical y festivos, al igual que otra serie de garantías logradas por los trabajadores a lo largo de años de reclamaciones y de luchas obreras. En medio de estas discusiones, se cuestiona que mientras senadores, como aquellos que se oponen a las reformas, devengan salarios mensuales de 52 millones de pesos,
que equivalen a más de 2.400 millones durante su periodo en el Congreso, se comporten de una manera tan mezquina con quienes luchan por recuperar los derechos laborales arrebatados desde hace más de 2 décadas. Los derechos que no tuvo en cuenta la Comisión Séptima, en palabras del gobierno. Poco tiempo después de que los opositores celebraran lo que creyeron que era una derrota para el gobierno, la respuesta del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar, con una iniciativa que muchos consideraron audaz. Buscar el apoyo popular a través de la consulta popular es una alternativa poderosa, potente, que tiene una mirada de largo plazo. Le dieron pie al gobierno, al presidente, para que la gente asuma su tarea como constituyente primario. La movilización tiene que ser total porque la vagabundería del Congreso tiene que terminar. Yo tengo la hipótesis de que la Comisión Séptima del Senado de la República es mucho más encerrada en sí misma por sus vínculos más orgánicos con el gran capital. La participación y la movilización multitudinaria de la ciudadanía ha sido contundente para expresar el repudio y rechazo a ese sector del Senado que con displicencia decidió sabotear el proyecto de reforma laboral. El presidente Petro ha expresado que frente al bloqueo institucional que están haciéndole principalmente en el Senado de la República a las reformas sociales, invoca la Constitución Política de Colombia en sus elementos más profundos, que es de la participación ciudadana, para que sea el pueblo el que salga a las urnas a manifestar. Creo que la gente va a castigar muy duro en el 2026 al que le niegue la posibilidad de ser consultado en la consulta popular. En medio de estas álgidas discusiones políticas en las que se debatía el futuro del país, ocurrió el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, un fuerte opositor de las reformas sociales y acérrimo crítico del presidente. La pesadilla de este gobierno se acaba en el 26. Desde la derecha no dudaron en señalar al gobierno como responsable del cobarde hecho. No obstante, las capturas de los autores materiales del atentado y el contexto político en que se mueve el país tiene más indicios de un complot para desestabilizar al presidente Petro y causar zozobra, como ha sido el empeño demostrado a lo largo del tiempo por sus enemigos. La crisis perfecta estalló y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, suspendió las actividades legislativas y en compañía de otros políticos trataron de tomar ventaja de los momentos de tensión e hicieron llamados a desconocer al presidente, lo que ha sido considerado un claro intento de sedición y de romper el orden constitucional, razones por las que el grupo de incitadores fue denunciado ante la Corte Suprema de Justicia. Se están metiendo mucho los de la ultraderecha, la política del Centro Democrático y otros para no dejar gobernar. Para dañar la democracia en el país y para irrespetar al actual presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que fue elegido con más de 11 millones de votos y fue elegido por el pueblo y para el pueblo. ¿Qué dice? ¡Frena! ¡Que no se escuchan en el Congreso! En medio del ambiente caldeado, el presidente Petro no se dejó acorralar y durante un viaje a la capital del Valle del Cauca, donde presidió un consejo de seguridad tras una escalada terrorista perpetrada en el suroccidente del país por esos días, aprovechó para anunciar el decreto de la consulta popular entre una multitud de seguidores que lo acompañaron para respaldar la decisión. Estoy proponiendo que el día se acabe como todo colombiano o colombiana sabe, cuando se oculta el sol. Después de todos los sucesos y a regañadientes, el legislativo decidió someter nuevamente a debate la reforma laboral, esta vez con las correspondientes discusiones parlamentarias y por vías democráticas la reforma laboral fue aprobada. Entre tanto, la manipulación mediática y un sector del periodismo tradicional han hecho su papel como opositores al gobierno del cambio y de una manera inescrupulosa e irresponsable desinforman y difaman vergonzosamente, con tal de causar el mayor daño posible contra el presidente Gustavo Petro y de paso abrir el camino para desestabilizarlo o propiciar su caída. ¿Qué piensan ustedes de los medios de comunicación? No, pues de RCN son unos mentirosos y estábamos engañados por él hace muchos años y gracias a Dios al estallido social despertamos mucho. Algunos todavía no han despertado.
En esa deleznable labor se mantienen los canales privados de televisión y poderosas cadenas radiales y medios de prensa en torno al gobierno de izquierda, mientras que en el resto del país la corrupción campea en manos de alcaldes y gobernadores que llevan décadas sucediéndose el poder, como es el caso de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, o el eterno alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en quienes pesan graves acusaciones por corrupción. Curiosamente, sobre ellos, las empresas mediáticas y la justicia parecen hacerse de la vista gorda. Caracol y RCN les dicen a quién odiar y usted odia a Petro y no se ha dado cuenta de que Caracol y RCN le han dado la orden de a quién odiar. Acusan al presidente de ser incapaz de gobernar y repiten constantemente que el país está al borde del colapso, cuando las cifras y los indicadores económicos demuestran avances significativos en distintos frentes que desde los medios se niegan a reconocer, a tal punto que el propio gobierno se ha visto forzado a crear espacios para dar a conocer públicamente los avances logrados. Ante la desinformación y las afirmaciones catastróficas que se magnifican desde los medios hegemónicos privados, lo cierto es que hay resultados que apuntan al crecimiento económico sostenido y mejoras en distintos frentes como la constante reducción del desempleo, la inflación, la desigualdad, la pobreza extrema y el crecimiento económico, con repuntes importantes en el campo del turismo y la posibilidad de nuevos mercados de comercio internacional. No se peleó con el Fondo Monetario Internacional, se ha cumplido la regla fiscal, seguimos pagando la deuda externa, hacemos parte del sistema interamericano, no nos convertimos en Venezuela porque Venezuela no hace parte de la OEA, por ejemplo. De acuerdo con el DANE, el campo ha sido un motor importante para incentivar la economía, reducir el costo de los alimentos y aumentar las exportaciones en un 50.9%. Según reportes oficiales, entre el campo y la industria han aportado más de 650.000 empleos. Pero aquí no podemos avasallar, como lo hicieron desde los 90, César Gaviria, Uribe, Santos, Duque, todos los neoliberales. No, pues si necesitamos comida la importamos. No. El campesino no puede desaparecer ni física ni simbólicamente. Las cifras y los indicadores económicos demuestran que hay logros que obedecen a políticas como la reforma agraria, en las que el gobierno ha entregado más de 600.000 hectáreas de tierra a familias campesinas, lo que se ha visto reflejado en un incremento de la producción agrícola y en la reducción de los precios de los alimentos. El gobierno que se propuso hacer trizas la paz. Que si Petro llegaba a ser presidente nos íbamos a volver peor que Venezuela, que expropiaría la propiedad privada o que el país se volvería castrochavista. El enorme poder económico de la oligarquía y el brazo ya no tan firme del expresidente Álvaro Uribe llevaron a Iván Duque Márquez a la presidencia en 2018, un político sin experiencia ni mérito para el cargo de primer mandatario. Con la consigna de recuperar la seguridad democrática, que según Uribe significaba deshacer el acuerdo de paz logrado por el presidente Juan Manuel Santos, mediante el cual fue posible el desarme y desmovilización de las FARC en 2016, logro que para sectores de extrema derecha significaba la entrega del Estado a la guerrilla. A causa del acuerdo de paz, el país pudo evidenciar que las cifras de ataques y atentados a la población y contra los propios militares disminuyeron ostensiblemente. Con la instrucción precisa de volver triza los acuerdos de paz con las FARC, el gobierno de Iván Duque, en alianza con el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, fraguaron un plan para la extradición de Jesús Santrich y de alias Iván Márquez, dos mandos de la guerrilla desmovilizada, a quienes mediante un montaje judicial pretendieron extraditar con el ánimo de truncar el acuerdo de paz con las FARC. El entrampamiento fracasó y el cuestionado fiscal Néstor Humberto Martínez se vio forzado a renunciar, siendo sucedido por otro amigo de la misma causa, Francisco Barbosa, un entrañable compañero de estudios del recién elegido presidente Iván Duque Márquez. El evidente incumplimiento a los acuerdos de paz por parte del gobierno Duque y el sistemático asesinato de excombatientes desmovilizados hizo que Márquez y Santrich dejaran sus curules en el Congreso y retornaran a la vía armada
para conformar el grupo disidente conocido como la Segunda Marquetalia. Logramos las mayores incautaciones de clorhidrato de cocaína. Cumplía el primer año como presidente Iván Duque cuando se destapó la ñeñe política. Investigadores de la Fiscalía descubrieron que un acusado de ser testaferro del narcotráfico, apodado alias el Ñeñe Hernández, había aportado al menos 1.000 millones de pesos a la campaña presidencial para compra de votos, como quedó registrado en conversaciones telefónicas interceptadas entre alias el Ñeñe Hernández y Claudia Daza, una reconocida integrante del Centro Democrático que participó en la campaña presidencial de Iván Duque Márquez. Alguno que otro social seguramente, pero no tuve con él lo que se dice una hermandad, como han tratado de insinuar. Aunque Iván Duque Márquez negó rotundamente su cercanía con el señalado testaferro José Hernández, numerosas pruebas documentales demuestran lo contrario. Incluso que alias el Ñeñe Hernández estuvo entre los invitados especiales el día de la posesión presidencial, el 7 de agosto de 2018. El caso fue cerrado en 2021 por el entonces fiscal Francisco Barbosa, después de que el Ñeñe Hernández resultara asesinado en confusos hechos en Brasil en el año 2019. Un hecho que no pasó desapercibido para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien lamentó el suceso en el que perdió la vida el controvertido ganadero. Muy pronto, las políticas neoliberales del gobierno de Iván Duque empezaron a causar malestar e inconformidades en distintos sectores. Hoy estamos marchando en defensa de la educación, ya que el gobierno no nos ha querido responder. Llevamos un mes en paro y él parece que no nos escucha, no nos tiene presente. La llegada a Colombia del COVID-19 en marzo de 2020 y el confinamiento de la población fue de alguna manera un bálsamo para Iván Duque, que ya empezaba a sentir el peso de un cargo para el que no estuvo preparado. Aquí es clave que no nos dejemos influenciar por los rumores. El saldo trágico de 142.722 colombianos fallecidos a causa del COVID-19 reflejan de algún modo las precariedades del sistema de salud para la atención de la pandemia. Pero en lo que sí hubo eficiencia fue en la voracidad de los corruptos para el saqueo de los recursos públicos. Según denuncias de la Contraloría General de la Nación, durante la pandemia en 2020 se robaron 11 billones de pesos. Ministro como el ministro Carrasquilla ha venido endeudando a los municipios. El tema de los bonos del agua nos está diciendo es que la plata de este país la están llevando unos corruptos. Hoy se está marchando porque es injusto que en un país donde la gente todavía se muere de hambre estén pensando en ponerle IVA a la canasta familiar. No le bastaron 2 reformas tributarias y las altas tensiones sociales al entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla cuando trató de introducir una tercera reforma tributaria que buscaba ampliar el recaudo del IVA, una medida neoliberal que también pretendieron hacer extensiva a la canasta familiar, lo que llevó al rechazo generalizado de la población y protestas multitudinarias que desencadenaron en el estallido social el 28 de abril de 2021. Durante esos días de protestas ciudadanas, la brutal represión estatal y policial causó un alto costo de vidas, dejando cerca de un centenar de víctimas fatales, así como cientos de heridos, productos de ataques con armas de fuego disparadas por la fuerza pública y por escuadrones paramilitares que actuaban en concurso. Realmente me sorprende el nivel de violencia de la represión en las protestas. Tenemos protestas en Europa también, pero no terminan con 50 personas muertas y con 200 personas desaparecidas. Nosotros como periodistas europeos o internacionales tenemos el deber de contar lo que está pasando acá. Más de 100 manifestantes perdieron sus ojos y la visión a causa de disparos perpetrados por el escuadrón antidisturbios de la policía, conocido como SMAD. Llegamos para unirnos al paro, pero también de paso poder llegar. Fue un poco también por las voces de esos jóvenes que hoy resisten en los diferentes puntos y porque nos preocupaba un poco la matanza
que prendieron organismos del Estado contra los jóvenes en el país por el solo hecho de protestar. En su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez dio orientaciones para que la fuerza pública, amparada en el supuesto de la legítima defensa, utilizara las armas contra la población, como efectivamente sucedió con el saldo trágico de heridos y asesinados durante las protestas sociales. En medio de las confrontaciones, fue visible la participación de personas de civil disparando contra los manifestantes, especialmente en Cali, y entre estos se destacó el pistolero Andrés Escobar, quien a pesar de ser imputado por la Fiscalía, fue elegido concejal por el Centro Democrático en 2022 e inexplicablemente se encuentra gozando de su cargo, protegido por el manto de la impunidad. Esta enorme pancarta contiene los nombres de las personas asesinadas durante los días de protesta. De acuerdo con registros del Tribunal Popular de Siloé, una organización ciudadana que apoyada por juristas y grupos interdisciplinarios documentó el grado de violencia estatal y las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de la fuerza pública, motivos por los cuales las víctimas piden que se haga justicia, reparación y no repetición. En ese proceso de investigación popular generamos una sentencia y fallo donde pudimos evidenciar estos 159 casos de brutalidad policial y cómo también se le dio un trato de guerra a la protesta social. El estallido social fue del 2019 al 2021, donde fueron asesinados 171 jóvenes en todo el país. Por todo esto, las víctimas reclaman al Estado a que se haga justicia. Mi nombre es María Italia Pérez, mamá de Michael Andrés Aranda Pérez, asesinado el 28 de mayo del 2021 en la ciudad de Cali por la policía. Un trato de guerra, sí, porque a mi hijo lo mataron con tiro fusil y así mataron a varios jóvenes así aquí en Cali y aquí en todo Colombia. Mi hijo el 3 de mayo bajaba tipo 8 de la noche a comprar una salchipapa Siloé. Un policía del GOE le disparó un tiro de fusil en el rostro. Llegó vivo al hospital, pero a los pocos minutos murió. Aunque hay investigaciones que señalan como responsables a integrantes de la fuerza pública por disparar y asesinar a civiles manifestantes, los procesos no avanzan o son dilatados inexplicablemente, aseguran las familias de las víctimas. Los procesos en total impunidad, las audiencias siempre son aplazadas por una u otra razón. No se conocen investigaciones ni responsabilidades contra el ministro de Defensa, Diego Molano, el comandante de las fuerzas militares, Eduardo Zapateiro, y el propio presidente Iván Duque Márquez. En ese proceso de investigación hemos dicho que lo que pasó en el estallido social fue un genocidio continuado hacia la juventud con un enfoque racista y clasista, porque se asesinó, se criminalizó y se persiguió a la juventud popular y empobrecida. Para las familias que perdieron seres queridos, el dolor es mayor, no solo porque han tenido que resignarse a su muerte y a la negligencia del aparato de justicia, también al estigma por parte de algunos sectores que los señalan como integrantes de grupos armados o bandas delincuenciales, cuando la mayoría eran simples ciudadanos inconformes que reclamaban por sus derechos. Harold era un chico de 20 años que acababa de salir del ejército, tenía 3 meses de haber salido del ejército, prestó el servicio y saliera con prácticamente como el motor de la casa. Michael tenía una hija, en su momento eran 2 años y medio, hoy tiene 6 años. Los sueños de Michael era tener su hogar, su casa, para salir adelante. Y hemos dicho, esto ha sido un montaje que también hay que desmontar. Tengo un grito de justicia atorado aquí en mi pecho. Desde muy niña veía la violencia en mi pueblo. El despilfarro del gobierno de Iván Duque dejó a la nación con una enorme deuda externa que según la administración actual asciende a 5.375 millones de dólares, un pasivo que todos los colombianos pagaremos con mayores imposiciones tributarias. La malversación presupuestal durante la reconstrucción de San Andrés y Providencia, el escándalo de corrupción de las TIC, en el que la ministra Karen Abudinem
entregó un contrato por 70.000 millones de pesos al consagrado corrupto Emilio Tapia, quien por supuesto se robó la plata. El sonado caso de corrupción de las marionetas, orquestado por el senador Mario Castaño, quien falleció extrañamente en prisión por un infarto y cuyo entramado involucró a congresistas y altos funcionarios del gobierno Duque. Incluso hasta la propia madre de Iván Duque resultó implicada en ese entramado en el que la llamaban la madrina y que haría parte de una red de tráfico de influencias que se apropió de millonarios contratos del Estado, superiores a 45.000 millones de pesos. No se puede olvidar que durante el gobierno de Iván Duque la violencia y las masacres se volvieron recurrentes, mientras que bandas armadas como el Clan del Golfo y las disidencias hacían presencia en distintas poblaciones en las que parecían ejercer el control y el dominio territorial. Que no sean indiferentes ante lo que está pasando con los pueblos indígenas, que no nos maten. Sin lugar a dudas, el paso del aprendiz Iván Duque Márquez por la presidencia será de ingrata recordación para los colombianos, lo que también deja mal parado al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien además de designarlo y de ser un mentor de su gobierno, afronta su propio calvario con la justicia. La eterna condena de los Uribe Vélez. A pesar de ser el político más poderoso e influyente durante más de 3 décadas, el pasado de Álvaro Uribe Vélez lo vincula a graves delitos, entre los que ha sido señalado por paramilitarismo, espionaje a sus opositores, magistrados y periodistas, por crímenes de lesa humanidad y por su responsabilidad en los mal llamados falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares que habrían asesinado a 6.402 colombianos, muchos de ellos campesinos y jóvenes humildes que hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate. Hechos que se dieron para incrementar las cifras operacionales de la mal llamada seguridad democrática, según lo han corroborado testimonios de numerosos miembros de las Fuerzas Armadas que se han acogido a la JEP. Actualmente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez afronta un largo proceso judicial, en el que de acusador contra el senador Iván Cepeda Castro pasó a acusado por fraude procesal y soborno a testigos, en un prolongado caso que después de 12 años produjo 2 sentencias. La primera halló culpable a Uribe Vélez, que fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria el pasado 1 de agosto de 2025 por la juez 44 Sandra Liliana Heredia. Es una conducta punible e investigable de oficio. Dicha condena fue apelada por la defensa del expresidente y el Tribunal Superior de Bogotá, en un controvertido fallo, absolvió al procesado el 21 de octubre de 2025, con 2 votos a favor frente a un sustentado voto de salvamento que ratifica la condena impuesta por la juez Sandra Heredia. Como quiera que del estudio de las pruebas introducidas en el juicio oral y público, se evidencia que la conducta del procesado Álvaro Uribe Vélez se subsumen los tipos penales de soborno en la actuación penal y fraude procesal. Bajo el título de imputación. Así las cosas, la defensa de las víctimas apeló ante la Corte Suprema de Justicia para que un tribunal de casación emita una sentencia frente al prolongado caso. Paralelamente, Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente, fue condenado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Antioquia a 28 años de prisión por su participación en la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, cuyo accionar criminal asesinó a más de 500 colombianos. ¿Por qué las empresas mediáticas y ciertos periodistas han asumido el papel de opositores y contradictores políticos del gobierno de Gustavo Petro? Esa concentración del poder económico, político y medios de información garantizan mantener una hegemonía comunicacional que favorece los intereses de los grandes capitales. Estamos ante una realidad que yo la llamo la bancarización de los medios o la bancarización del periodismo, más que de los medios del periodismo. ¿Y a qué me refiero con la bancarización? Con la entrada, la compra de Sarmiento Angulo y de gente poderosa, de conglomerados económicos, exactamente, a los medios de comunicación. Y se viene desde 1998, cuando nacen RCN y Caracol como medios privados. Y de ahí en adelante, la crisis del Espectador, que lo compra Valor en Bavaria. Luego la crisis
del Tiempo, de Los Santos, que lo venden a Telefónica y Telefónica se lo vende a este gran banquero Sarmiento Angulo. La crisis de semana, que termina en las manos de Gilinski y El País de Cali en manos de Gilinski. Entonces, a eso yo lo llamo la bancarización del periodismo. En Colombia, esta fórmula ha sido aplicada con gran eficacia para elegir y mantener políticos funcionales a los intereses neoliberales, los mismos que se han opuesto con todas sus capacidades a la reforma a la salud, a la reforma laboral y en general a las transformaciones sociales que el país está reclamando. El sector empresarial, a su vez, es dueño de los medios de comunicación. Muchas de las cosas que ha hecho el gobierno de turno de Gustavo Petro han sido mal vistas por los empresarios. Los medios están controlados por la derecha. Una muestra palpable de las alianzas non santas de los poderes hegemónicos es la financiación de las campañas electorales, muchas de ellas con recursos de dudosa procedencia y del impulso de los grupos económicos a determinados políticos afines a sus intereses que se postulan para cargos públicos. Consejos, alcaldías, gobernaciones, Congreso y por supuesto elecciones presidenciales, y que igual le apuestan a permear los poderes judiciales y a los organismos de control del Estado. Es lo que algunos estudiosos han denominado la captura del Estado por parte de poderes fácticos. De acuerdo con reportes de financiación para las elecciones parlamentarias de 2022, entre los mayores aportantes a las campañas políticas se destacan el grupo Ardila Lule, que hizo contribuciones por 17.000 millones de pesos, la organización empresarial de Luis Carlos Sarmiento Angulo, con 13.000 millones de pesos, y el grupo Santo Domingo, con 8.000 millones de pesos. Aportes que seguramente comprometen la independencia de algunos congresistas a la hora de tramitar los proyectos de ley. Consolidan a los medios como actores políticos y confirman que efectivamente el manejo de la información, que el manejo de la verdad y de la información es un negocio, y es un buen negocio. No es un negocio que les pueda representar mucho dinero y ganancias, porque esos medios no les representan ganancias en términos económicos, pero les da réditos políticos. ¿Ves? Manejan a las audiencias, generan miedo, incertidumbre, asustan a las audiencias. El sonado caso de corrupción de la multinacional brasilera Odebrecht y Corficolombiana, filial del grupo Aval, cuyo propietario es el millonario banquero y empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien a la vez es dueño de influyentes medios de información como el diario El Tiempo y el canal City TV, entre otros, es una muestra de cómo poderosos políticos, altos funcionarios del gobierno y sectores privados han saqueado las finanzas públicas. Esta alianza entre Odebrecht y Corficolombiana para construir algo más que autopistas y carreteras inició durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en 2009 y continuó con la financiación de la campaña a la presidencia de Juan Manuel Santos y de Óscar Iván Zuluaga en 2014. Por ese entramado de corrupción, la Fiscalía General de la Nación aún adelanta investigaciones por sobornos, financiación ilegal de campañas, lavado de activos y concierto para delinquir, hechos en los que se han visto envueltos congresistas, políticos, funcionarios del gobierno de entonces y altos directivos de las empresas mencionadas. Ante los hechos delictivos, la justicia de Estados Unidos condenó a la organización de Sarmiento Angulo al pago de una multa de $80 millones, aunque en Colombia el proceso de investigación avanza lentamente o a punto de prescribir, pese a que la peligrosa alianza causó un billonario detrimento a las finanzas públicas del país y un enorme perjuicio al dejar obras inconclusas y mal construidas. Por el entramado de corrupción perdieron la vida 3 personas en extrañas circunstancias: el auditor de Corficolombiana Jorge Enrique Pisano, su hijo Alejandro y Rafael Merchán, quien se desempeñó como secretario de la Oficina de Transparencia del gobierno de Juan Manuel Santos, y según el dictamen de medicina legal, su muerte se produjo por suicidio con cianuro, justo cuando había sido citado por la Fiscalía para declarar por el escándalo. Jorge Enrique Pisano venía denunciando irregularidades durante la ejecución de las obras de la Ruta del Sol 2, y aunque su muerte, según medicina legal, fue causada por un infarto, su familia no está de acuerdo con el dictamen y señala al exfiscal Néstor Humberto Martínez de haber manipulado información que el fallecido mantenía en dispositivos electrónicos.
El poderío e influencia del conglomerado empresarial de Sarmiento Angulo no paró con los escándalos de corrupción en los que se han visto envueltos algunos de sus negocios. El 15 de enero de 2018, mientras Coviandes construía el puente Chirajara en la vía al llano, la estructura de concreto colapsó, causando la muerte de 9 trabajadores y dejando heridos a 8 más. Pese al trágico suceso, el magnate y su grupo empresarial han continuado con la actividad contractual con el Estado, con el que mantiene 5 concesiones viales y 19 peajes, que le representan ingresos estimados en 20 billones de pesos al año. Entre tanto, el presidente Petro denunció que la organización de Sarmiento Angulo tiene retenidos en una fiducia la suma de 2.2 billones de pesos que le fueron anticipados en 2015 durante el gobierno de Juan Manuel Santos para la construcción de una carretera entre Mulaló y Lobo Guerrero, obra que conectaría la zona industrial del Valle del Cauca con el puerto de Buenaventura, una ejecución que después de 10 años no ha sido iniciada. Las arremetidas mediáticas intentan cobrarle al presidente Petro la responsabilidad de lo que soslayadamente pasaron en otros gobiernos, como el escándalo por corrupción en la unidad de gestión de riesgos que venía sucediendo cuando esa entidad era dirigida por Eduardo José González entre 2018 y 2022, quien es investigado por irregularidades en millonarios contratos, hasta el escándalo de los carrotanques con Olmedo López y Snyder Pinilla a la cabeza de un entramado que llevó también presos a los presidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle y que tienen en la lupa de las investigaciones a altos funcionarios de este gobierno. Lo que todo esto demuestra es una peligrosa y compleja alianza de corrupción entre sectores políticos y privados que durante años han saqueado las finanzas y los recursos públicos de los colombianos. Yo creo que la primera equivocación fue creer en los sectores que pedían espacio de la gobernabilidad en los 2 primeros años. La gobernabilidad se estructuró con sectores claramente de la derecha que estuvieron en el proceso del gobierno y estuvieron impidiendo el avance de las reformas. Me parece que ese es un pecado capital que tuvo el actual gobierno. Sin embargo, muchos creen que algo ha cambiado en Colombia desde la llegada de Gustavo Petro al poder. Hacer algunos cambios, apostarle a la tierra, a la transformación del país muy lentamente, y esperamos que ya hacia el final del gobierno se puedan mostrar mucho más hechos, mucho más éxitos. Con una mirada positiva frente al gobierno, hay unas situaciones estructurales que son muy difíciles de cambiar y entendemos que un cambio no se va a dar tampoco de la noche a la mañana, y precisamente estamos aquí también en apoyo a ese cambio, tratando de buscar la manera de que ese cambio se dé. Estamos con Gustavo Petro, estamos con las reformas de cambio y estamos porque por primera vez se abre un país para todos los colombianos y no solo para unas élites y unas mafias que son las que nos han gobernado por más de 200 años de vida republicana. Vender miedo o tumbar a Petro para volver al poder. Aunque los opositores pregonan y dicen respetar las instituciones y la democracia, muchos han buscado no solo impedir que Petro gobierne, sino también causarle la mayor desaprobación para debilitarlo políticamente. Desde distintos sectores hacen fuertes críticas a los esfuerzos de la política de paz total por la expansión de bandas criminales y grupos disidentes de las FARC, el fracaso de la mesa de negociación con el ELN y la proliferación del Clan del Golfo, que se disputan territorios estratégicos para cultivos y rutas del narcotráfico, una situación que, si bien no es nueva ni nació en este gobierno como se pretende mostrar, es cierto que están causando un grave daño a la seguridad y a la tranquilidad de los colombianos. La inseguridad, el país está inseguro en este momento, otra vez la guerrilla se tomó el país otra vez, la guerrilla se tomó los pueblos, campos y ciudades. Aquí nomás en las goteras de Cali está la guerrilla nomás. Imagínense que en el gobierno de Santos se dio ese proceso y no es un proceso fallido. En golpes al narcotráfico, la intensificación de incautaciones han sido históricas y contundentes. De acuerdo con cifras oficiales, los decomisos de cocaína superan las 3.000 toneladas a lo largo de este gobierno, cuya política busca combatir y desvertebrar a los grandes capos, más que perseguir a los campesinos y cultivadores de hoja de coca, a quienes les viene ofreciendo programas para sustitución de cultivos ilícitos.
A nosotros los medios nos dicen una cosa y otros medios dicen diferente. Entonces, ¿uno a quién le cree, por Dios? ¿Uno quién cree que está haciendo las cosas bien? ¿Por qué está descontenta con el gobierno de Petro? No, yo ahí mismo, pues yo no, cuando él ahí mismo que volvió presidente, francamente, este país quedó como es. No, cigarrillo, tengo que rebuscarme la papita, a veces no tengo agua, aseo y no me sale trabajo porque... El dilema para quienes no comprenden el significado de esta ruptura hegemónica del poder tradicional en Colombia se explica de manera sencilla. Aquellos sectores de la política tradicional que hoy están en la oposición y que durante décadas estuvieron en el poder, se dedicaron a hacer invivible la República, respaldados por empresas mediáticas y por un sector del periodismo. Como no han podido quebrantar el respaldo popular, las fuerzas de oposición acudieron a la ayuda internacional, encontrando en congresistas republicanos de extrema derecha y del impredecible gobierno de Donald Trump los mejores aliados para derrotar a la izquierda en Colombia. Entre el grupo de conspiradores figura el excanciller Álvaro Leiva Durán, un político conservador que después de ser destituido del cargo por la Procuraduría General por el lío de los pasaportes fue descubierto como el artífice de un complot para derrocar al presidente Petro, con ayuda de opositores locales y norteamericanos. Con ese mismo plan criminal viajaron a Estados Unidos delegaciones de políticos encabezados por el entonces presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, a tratar de imponer el relato, que el presidente Petro es un dictador que quiere acabar con la democracia en Colombia. Apoyados por el senador republicano de origen colombiano Bernardo Moreno, construyeron el infundio de que el presidente Petro es un neocomunista y narcotraficante, aliado de Maduro y del Cartel de los Soles. La primera consecuencia del montaje criminal contra el presidente Petro fue la desertificación de Colombia de la política antidrogas de Estados Unidos y la amenaza de aumentar los aranceles a los productos colombianos. ¿Cómo así que un gobierno como el de Gustavo Petro, que ha incautado los niveles más altos en los últimos años de cocaína, le terminen desertificando porque supuestamente no tiene voluntad y lucha contra el narcotráfico? Pero aquí un Duque que tenía los picos más altos de narcotráfico, donde embajadores de su gobierno le encontraban laboratorios de cocaína, pues no lo desertificaron. Eso es un ataque político al gobierno de Petro. Con esos señalamientos habrían armado el complot que encajó en el gobierno de Donald Trump y de su secretario Marco Rubio, ahora empeñados en combatir el narcotráfico que llega a su país mediante destrucción de lanchas en alta mar, hechos en los que habrían sido asesinadas cerca de un centenar de personas, sin establecer con certeza si eran traficantes o pescadores. Los misiles sobre 17 jóvenes desarmados en las aguas del Mar Caribe, quizás a algunos colombianos, la persecución y expulsión de millones de migrantes, los misiles que caen sobre las 70.000 personas en Gaza y los matan, la falta de acción sobre la crisis climática, cuyas palabras se borran por orden de Trump. La inclusión en la deshonrosa lista Clinton es una arbitraria decisión del gobierno Trump, sin pruebas ni fundamento legal, que golpea al presidente Petro, a miembros de su gobierno y a su familia, y que seguramente en los estrados de justicia será considerada como una persecución política y una flagrante violación a los derechos humanos contra el mandatario de Colombia. Realmente está obedeciendo a las indicaciones de los asesores que tiene el gobierno norteamericano, cuyas familias han estado involucrados años atrás con el narcotráfico. Y el señor Gustavo Petro se ha apreciado por décadas de luchar contra ese flagelo, lo ha demostrado y no es justo con el pueblo colombiano que su líder máximo sea tratado de esa manera por el gobierno norteamericano. Y un burdo montaje para chantajearlo por sus posturas contrarias a los ataques al gobierno venezolano, por haberse atrevido a cuestionar el trato cruel contra los inmigrantes y por elevar sus críticas ante el genocidio perpetrado por Israel contra la población palestina. Desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles.
desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad. Disobey the Trump's order. A la acción humanitaria no se debe responder con los fusiles ni gringos ni israelitas, eso fue lo que dijo el presidente, y desde luego que desobedezcan a Israel, que desobedezcan a Donald Trump, que en nombre de la vida, que en nombre del humanitarismo, el fascismo no avance. A eso me sumo entusiasmado. Tal como lo había anticipado el presidente Petro después de que el gobierno Trump lo dejara desertificado y sin visa, los ataques contra Venezuela terminarían involucrando a Colombia, como en efecto está sucediendo. Lo del expediente judicial, lo del presidente Petro vestido de naranja, la amenaza de que va para una cárcel de Estados Unidos no es por lo que dijo, porque entre otras cosas ese documento... Es por lo que le deben tener, Néstor, que nosotros no sabemos. No es solamente por lo que ha entregado el senador Bernie Moreno en las últimas semanas. Este es un trabajo de investigación que lleva meses. No somos uno, no somos 100, medios vendidos, cuéntenos bien. No somos uno, no somos 100, medios vendidos, cuéntenos bien. Está diciéndome que usted apoyaría totalmente una operación militar de Estados Unidos en Colombia. Totalmente. A 5 meses y 3 semanas de las elecciones. A los meses que sea, totalmente. Aquí ya le hemos hablado Felipe, en opiniones pasadas, ese cuento de la soberanía y no sé qué. En todo caso, una injusticia y una infamia jamás vista contra un presidente de Colombia, como resultado de un complot orquestado por parte de políticos opositores y de la ultraderecha colombo-norteamericana. Por favor, contrasten siempre las noticias, seamos críticos. Hay una teoría que se habla del hombre unidimensional, que el hombre unidimensional es una teoría de Herbert Marcuse, donde la ciudadanía se vuelve a imagen y semejanza de los medios de comunicación y no tienen poder de crítica, les cercenan eso a través de medios de comunicación que todo el tiempo calan en tu mente y no te permiten sino ver lo que ellos quieren que tú veas. Los medios tradicionales como son RCN, Caracol, Semana, la verdad, muy corruptos. El colmo de que no informen la realidad del país, no informen la gestión que está haciendo Gustavo Petro con Colombia. Después del golpe militar del gobierno norteamericano al vecino país en el que bombardeó y secuestró al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, la madrugada del pasado 3 de enero, las amenazas contra el presidente de Colombia se intensificaron, al punto que el propio mandatario convocó a la ciudadanía a manifestarse en las plazas públicas para defender la soberanía. Hoy 7 de enero de 2026 estamos en la plazoleta de San Francisco en la marcha de la dignidad y de la soberanía por Colombia. También en respaldo al presidente Gustavo Petro, quien se ha visto atacado por el gobierno norteamericano, quien ha amenazado con llevarlo capturado como lo hizo con el gobierno de Venezuela. Y estamos acá para reafirmar nuestra soberanía. Estamos acá para decirle a nuestro presidente que no está solo, que el pueblo lo acompaña, que es nuestro presidente legítimo. Hoy estamos congregados aquí en la ciudad de Cali, en la Plaza San Francisco, a defender la soberanía y la democracia de nuestro país y en defensa de nuestro presidente Gustavo Petro Urrego. Mientras crecía el respaldo y las voces de protesta contra el imperialismo norteamericano, sucedió lo impensable. Una conversación telefónica entre el presidente Petro y Donald Trump el pasado 7 de enero plantea una tregua a las agudas tensiones con la reunión de los dos mandatarios en el mes de febrero. Y acuérdense de una cosa, Colombia es la puerta de oro de Sudamérica. Si entran aquí, entrará toda Sudamérica y serán sometidos. Quería mostrar mi solidaridad con la lucha en contra del ataque, en contra de Colombia y toda América Latina. Por eso estoy aquí. Frente a frente con el gobierno Trump. La esperada cita de los dos jefes de Estado se cumplió en la fecha indicada del 3 de febrero, en un ambiente cordial y diplomático, contrario a lo pretendido por aquellos que viajaron a Estados Unidos a fraguar un golpe militar contra Colombia, con lo que esperaban que el presidente Petro terminara secuestrado, como ocurrió con el mandatario venezolano. Para desdicha de esos sectores, el encuentro entre los dos gobiernos permitió que el presidente Petro mostrara de manera categórica los esfuerzos para combatir a los grupos violentos y al narcotráfico. 179 hectáreas. Después de la tempestad y de las hostilidades causadas, se pudo evidenciar que el peligroso complot planeado por la oposición más radical y sectaria del país no resultó como esperaban,
y es muy probable que la infamia jamás vista contra un jefe de Estado de Colombia resulte contraproducente para sus cálculos políticos y electorales. Solo vamos a derrotar el triple. Hemos estado en cada una de las calles. Al bloqueo que ha tenido que soportar este gobierno para sacar adelante las reformas sociales, se suman decisiones de la propia Corte Constitucional que, según juristas, son inconstitucionales. A finales de 2025, el Ejecutivo se vio forzado a decretar una emergencia económica transitoria, después de que sectores de oposición del Congreso sabotearan en 2 oportunidades el proyecto de ley para aumentar el recaudo de impuestos. Una cuestionada decisión impulsada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Carlos Camargo, abiertamente opositores al gobierno, le pusieron freno al decreto expedido, con el que sería posible recaudar alrededor de 16 billones de pesos, que habrían servido para atender la catástrofe social y económica causada por el impacto del cambio climático en distintos departamentos, especialmente en Córdoba, donde la creciente del río Sinú inundó buena parte de la región. ¿Por qué le tumban los derechos a Gustavo Petro? ¿Saben por qué? Porque este derecho tenía un signo de Robin Hood, compañeros. Le quitaba al poderoso para darle al pueblo colombiano y por eso tumbaron los decretos de emergencia económica. Otro hecho insólito en la historia reciente del país es la suspensión del decreto de aumento del salario mínimo vital por parte del Consejo de Estado, que, apelando a tecnicismos jurídicos, obligó al gobierno a presentar un nuevo decreto, lo cual ha generado indignación y protestas. No, ningún decreto. A Uribe le aceptaron 4 reformas en 3 meses. Yo creo que la decisión del Consejo de Estado es una decisión política, no desde el punto de vista del derecho. Yo creo que lo del golpe blando es cierto. Lo intentaron hacer desde los medios, por supuesto. Y ha sido sostenido en el tiempo. Y le siguen apostando. Y le siguen apostando. Es a generar crisis, miedo, a mostrar que hay un gobierno caótico, que vamos mal, que el país va mal, que el país va al barranco. Entonces consolidan sus consignas para el 2026. Hay que recuperar a Colombia. Vamos a salvar a Colombia. En este contexto de bloqueos, el papel del Consejo Nacional Electoral no ha pasado desapercibido. Presidido por el uribista Álvaro Hernán Prada y bajo su orientación, tal organismo electoral ha sido insistente en señalar que durante la campaña presidencial de Gustavo Petro se habrían violado los topes de financiación y con esto han tratado de impulsar la destitución del presidente. La oposición no deja gobernar, estos perdedores mafiosos no dejan gobernar y eso lo que necesitamos es que el pueblo decida y el pueblo es el que va a decidir, porque el pueblo es el que tiene el poder. Álvaro Hernán Prada es un excongresista del Centro Democrático que renunció a su curul para evadir las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia por el caso de soborno y fraude procesal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En este periodo de gobierno de la izquierda, el presidente del CNE ha utilizado todas sus capacidades y sus influencias para atacar al partido de gobierno y al proyecto político que respalda al presidente Petro. El CNE está jugando un papel que impide a la ciudadanía lograr el propósito de elegir libremente. Quieren acabar con la posibilidad de que el Pacto Histórico, un partido progresista, nuevo, que está luchando por el pueblo colombiano, pueda continuar por el poder. Ante estos evidentes ataques del CNE, los aspirantes por parte de la izquierda aseguran que ese organismo es incapaz de ofrecer garantías y transparencia electoral. Es un ataque a la democracia. Ellos que nos señalan a Gustavo Petro de dictador, ellos son los que tienen prácticas antidemocráticas. Saben que les vamos a ganar en las urnas y por eso hacen todas estas jugaditas, todas estas tramoyas. ¡Constituyente! ¡Constituyente! ¡Afirmar! Hasta la Corte se nos está atravesando por estos días, injustamente, compañeros. El Consejo de Estado se nos está atravesando injustamente. El Consejo Nacional Electoral, la Corte Suprema de Justicia, el Banco de la República, todos contra Gustavo Petro. ¿Saben por qué, compañeros? Finalmente, y el Congreso también en contra de Petro. Por todos estos ataques sistemáticos y bloqueos recurrentes, se empiezan a convocar firmas para una asamblea constituyente que permita llevar a cabo las transformaciones que el país requiere. Entre conspiraciones, traiciones a la patria
intentos de derrocar al primer gobierno de izquierda o causar un ataque militar norteamericano a la soberanía nacional, la oligarquía ha destapado su baraja de aspirantes y sus favoritismos hacia distintas candidaturas, cuyas propuestas son presentadas como las soluciones para todos los males, con una consigna clara: atacar y derrotar a Petro y a su proyecto político. Por el pacto histórico, las apuestas con el candidato presidencial Iván Cepeda Castro generan grandes expectativas entre los seguidores del proyecto progresista, que esperan continuar el camino del cambio que se ha venido forjando a lo largo del primer gobierno de izquierda. A la extrema derecha uribista. Este gobierno ha operado un cambio en la conciencia de la gente. Le ha permitido a muchos sectores que lucharon en medio de la exclusión, de la violencia estatal, de la represión, de la persecución, del genocidio, tener una voz, levantarse, hacerse a unos derechos. Una vez que la gente aprende a reclamar sus derechos y ve que puede ser exitosa y que esa actitud se transforma en realidades, es muy difícil que a la gente se le logre someter nuevamente. Este es un momento muy importante para la historia. ¡Viva el pacto histórico! ¡Un paso atrás! Si bien la contienda para 2026 no se ve fácil ante una eventual injerencia de la ultraderecha norteamericana en las elecciones presidenciales, hay optimismo del pueblo que se cansó de los políticos y de gobiernos neoliberales que condenaron al país a la violencia perpetua y a las insostenibles desigualdades. Yo creo que un logro importante es que se ha venido ganando en conciencia de la necesidad de ser participativos en las grandes decisiones del país. En segundo lugar, se le ha disputado a la derecha su capacidad de enredo, de mentira y de manipulación a la población. Yo creo que hoy le estamos diciendo a toda la sociedad colombiana que se abre la posibilidad de cambiar el país, que se abre la posibilidad de transformar el país. Afirmarán y seguirán diciendo hasta el último día que este gobierno ha sido un fracaso para Colombia, cuando la realidad es que hay avances y logros importantes, por lo que muchos consideran acertado haberle entregado el poder a un presidente humanista, que con errores y equivocaciones les ha devuelto la dignidad a los excluidos y ha abierto las puertas a verdaderos procesos de transformación social. La terquedad, la resiedumbre del presidente, de no dejarse ablandar y de mantener los principios que movilizaron su ideario desde joven, porque es el ideario de muchos jóvenes de la generación de los que nacimos en los años 60. Pese a la propaganda negra y a las campañas de desprestigio mediático, la imagen del presidente Petro, a pocos meses de dejar su cargo, se mantiene en ascenso entre los colombianos, con un 54% de favorabilidad, lo que indica que ni su gobierno ha sido tan desastroso como lo intentan mostrar los medios hegemónicos y los sectores que lo atacan, y muy por el contrario, el país que dejará Petro avanza por buen camino. Empezamos a vivir en democracia y esa democracia tiene que profundizarse. ¿Por qué marchamos hoy? Marcho para defender las reformas del primer gobierno progresista de este país. Por primera vez tenemos la posibilidad de un cambio y este cambio hay que apoyarlo. ¡Viva Petro! Es por todas estas razones que no quieren a Petro un día más en el poder. El problema es que Petro despertó al pueblo y le enseñó que la democracia es mucho más que participar de unas elecciones. Tranquilidad, no tan tranquilidad.